buenas tardes al público. Estamos en un programa más de Debate Capital. En este momento estamos conectándonos con Mariana Orozco Camacho. Mariana Orozco es una funcionaria actualmente del gobierno federal. Es especialista y consultora en temas de movilidad urbana. Coordinó el programa de Espacios Públicos y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, del Gobierno Federal. Y actualmente es directora de vinculación metropolitana de la propia SEDATU. Y bueno, también tenemos la participación de Juan Vergel Pacheco. Él es el director de gobernación del municipio de Jalapa, del gobierno municipal local de aquí de Jalapa. Y bueno, vamos a platicar con ellos sobre el tema de la movilidad y el ciclismo urbano. Es un tema que está contextualizado a propósito del Día Mundial Sin Auto, que se celebró el día de ayer, 22 de septiembre. Y bueno, pues Mariana, muchísimas gracias. Es un gusto estar platicando contigo. Pues este tema de la movilidad ahorita está en debate. Creo que hay una crisis mundial en muchos sentidos, una crisis que pasa por modelos de gobierno, por modelos de sociedad, y en ese sentido, pues tu trabajo va encaminado hacia allá. Contextualizando, Jalapa está, digamos, en un proceso de arrancar la primera ciclovía en la historia del territorio municipal de Jalapa. Estamos en ese proceso. Como bien sabes tú, estamos trabajando hacia ese camino apenas. Tenemos un rezago fuerte. Y me gustaría que nos platicaras primero, Mariana. Empezaríamos contigo. Bienvenida, Juan, bienvenido también. Que nos platicaras cuál es tu diagnóstico en relación a las ciudades mexicanas, en el sentido de lo que implica la movilidad y particularmente las ciclovías, en el contexto actual, como hay un contexto de pandemia, pero ¿cuál es tu diagnóstico y tu panorama? Pues muchas gracias, David. Juan, es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, a mí Jalapa me ha robado un pedacito de mi corazón. Tengo un pedacito allá. Entonces, enterarme que hay estos cambios tan interesantes en la sociedad jalapeña, pues me da toda la alegría, porque como dices, estamos viviendo una resistencia a nivel mundial, pero que se comiencen a discutir estos temas, pues ya es una señal de que algo bueno puede pasar, porque tenemos una puerta de oportunidad abierta y el asunto es qué tanto la podemos pues aprovechar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que mencionas sobre el diagnóstico. Creo que la pandemia nos agarró con un problema público muy grande en materia de movilidad que muchos actores, muchos sectores no habían querido aceptar, porque ahí están los datos, ahí están los diagnósticos desde hace muchos años. Y sin embargo, el tema de tener sana distancia en las calles y en los sistemas de transporte hizo visible que hay una gran inequidad en la manera en cómo hemos distribuido nuestros recursos y en cómo hemos priorizado la manera de implementar proyectos de movilidad en general, ¿no? Entonces, ahora que aún no es tiempo de salir a las calles, pero que nuestra economía nos obliga a tomar medidas para que esta no pare, para que sigamos activos y haya todo un proceso, pues, de equilibrio entre las diferentes emergencias que estamos viviendo, la sanitaria, la económica, la de derechos humanos, la climática, y así me puedo ir, ¿no? Pues entonces es un buen momento para irnos preparando para cuando realmente el total de la población tenga que salir a sus actividades cotidianas. Yo lo que he comentado es que de la misma manera en que se preparó al personal de salud, nuestros hospitales, todos estos pues olvidados acciones en el sector salud que se tenían que hacer, también tenemos que reconocer que el sector transporte, el sector tránsito, el ordenamiento territorial, el medio ambiente estaban abandonados, pero es indispensable que ahora aceptemos eso y que nuestros sistemas de transporte, nuestras calles, las preparemos para poder convivir con el virus, porque va a tardar en irse, evitar rebrotes, y para poderlas preparar, pues las autoridades locales requieren tiempo.
tiempo para prepararse, para hacer estos cambios, igual que la ciudadanía, ¿no? Igual que la ciudadanía que te digo, pues no aceptaba este problema. Y aquí lo peligroso es que corremos el riesgo de que el temor por usar el transporte público o por salir a la calle, lo que nos genere es que la gente elija más modos de transporte motorizados, más de los que ya tenemos y que nos están causando tanto problema. Y Es decir, paradójicamente, perdón, Mariana, paradójicamente el transporte público era lo ideal o lo más eficiente antes de la pandemia, ¿no? sí, y casualmente esta percepción de riesgo en el transporte público, de no me subo porque no hay sana distancia, ahí me puedo contagiar, pues los estudios nos han ido demostrando que no es verdad, que el transporte público, bajo ciertas condiciones de ventilación, uso de cubrebocas, sanitización de unidades, es seguro, ¿no? Entonces, pero la percepción de riesgo está ahí, ¿y quién nos la quita? También eso es muy, muy difícil de trabajar cuando alguien percibe que ya hay riesgo, pues olvídate, ¿no? Es todo un trabajo de convencimiento. Entonces, lo que les decía es, corremos ese riesgo de que la gente se vaya a las motos o a los coches y todavía incremente más el índice de motorización en nuestras ciudades y con ello todas las externalidades negativas que yo ya no quiero ni decir números porque parece que son huecos, ¿no? O sea, hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de muertes viales, hablamos de contaminantes criterio, hablamos de tantos números, pero parece que nos entra por aquí y nos sale por allá. Son vidas. Yo lo que no entiendo es cómo somos capaces de ponernos un cubrebocas para proteger la vida por el COVID, pero somos tan aislados de reconocer que día a día mueren personas por todas estas externalidades negativas que nos causa el uso del auto, ¿no? Entonces, pues es deber del Estado aceptar esta condición y sobre todo trabajar para que las condiciones necesarias para que la gente elija moverse de una manera más 4S, como le hemos llamado nosotros, más saludable, más segura, más solidaria, más sustentable, sea posible. Entonces, ahí me quedo, porque luego yo acaparo la palabra y no voy a dejar a Juan hablar. Bien, Mariana y Juan, bueno, el tema también tiene que ver con gobernabilidad, es decir, bueno, hay un problema de paradigmas, de hábitos de vida de las sociedades modernas, de las sociedades actuales, de los centros urbanos. Y ahí, Juan, yo te preguntaría el tema de gobernabilidad. Nosotros en Jalapa estamos previo al inicio de la construcción de una ciclovía. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores sociales que están en contra, a favor? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este sentido? Sí, muchas gracias, Mariana, un gusto. Igual. Primero habría que decir que venimos de una época de exclusiones sociales, de una época donde ha dominado maneras de apropiarse del espacio público, que ha generado conductas tendientes al aislamiento, desde luego la exclusión en diversos ámbitos de la vida pública. Cuando me refiero a la apropiación del espacio público, es también cómo lo vamos construyendo y cómo lo vamos utilizando, y se han generado inercias. Estas hay que tratarlas y es una responsabilidad de la autoridad local en la medida de que es prácticamente la primera ventanilla de atención y de eventualmente de conflictos. Conflictos en la apropiación de áreas verdes, conflictos en la privatización de espacios públicos, conflictos que paulatinamente van generando nudos y estos, entre otros espacios, se van traduciendo también a lo que tiene que ver con toda la movilidad, banquetas, tiene que ver con calles, con avenidas, que o se las apropió el comercio o se las apropió un particular que hizo una cochera y que impidió ya de manera definitiva un uso adecuado, que ese es me parece que ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos, porque se va formando cultura y esa cultura nos va a impactar de manera negativa, en tanto que luego, a pesar de las reglamentaciones o a pesar de las iniciativas gubernamentales que tratan de ir en sentido inverso de esta apropiación y de esta privatización del espacio público, pues hay que romper las inercias. Y justamente en el caso del gobierno local, del gobierno de la capital del estado de Veracruz, Jalapa, hemos iniciado una serie de pasos que seguramente traerán un impacto positivo. Eso es lo que estamos buscando, no solamente con el tema
de la ciclovía, sino también con otro tipo de iniciativas, otro tipo de obra, una obra pública que tienda más a lo colectivo, que finalmente también, incluso ya poniéndonos ya más en el plano de lo que ocurre recientemente con los efectos de la pandemia, donde la gente tiende al aislamiento, primero por seguridad y luego también por temor. Es en lo colectivo donde están las respuestas más adecuadas, en el transporte público, sí en lo individual, pero no en el transporte motorizado. Y la ciclovía que se inicia en unos días puede ser un modelo que nos parece que puede generar o estaría generando una expectativa, no solamente como medio de transporte, sino también hasta como modo de vida también para toda la población. Es una iniciativa que seguramente traerá consecuencias positivas, entre otras que se están generando en Jalapa. Sí, Mariana, y sobre esta situación, el caso jalapeño, pues es el que nosotros dominamos, pero nos gustaría también que nos platicaras de este panorama de ciclovías a nivel de los gobiernos locales del país, cómo lo están enfrentando y cómo están resolviendo, digamos, estos retos que también, y lo mencionan, los dos lo mencionan, pues tiene que ver con una cuestión de desinformación, de información, de formación, de conciencia social. ¿Cómo está este panorama y qué se está haciendo al respecto? Sí, esto es súper interesante porque si lo ponemos en un marco en donde solo el 1% de los gobiernos locales tiene dependencias especializadas en materia de movilidad, entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos muy pocas capacidades técnicas desarrolladas o actualizadas para darle frente a un problema tan complejo como es el de la movilidad, ¿no? Entonces, en ese porcentaje tan pequeñito que tenemos, hay ciertas ventajas de un gobierno a otro. Digamos, hay gobiernos que ya cuentan con una dirección de movilidad, que ya tienen su reglamento bajo la pirámide de la movilidad actualizado, leyes estatales que le dan congruencia a los marcos generales como el de asentamientos humanos o el de cambio climático, que les hacen más fácil el engranaje institucional, y cuando se presenta una emergencia como de este tipo, pues aunque es difícil reaccionar como Estado, no resulta tan complejo porque ya tienes un avance, ¿no? Hay a lo mejor un plan integral de movilidad, hay ciertos proyectos ejecutivos ya realizados, pero en cambio hay otros gobiernos que todavía no pasan a esa primera etapa del cambio de paradigma de la movilidad y siguen atorados en querer mover vehículos en lugar de darle prioridad a las personas y a las mercancías, y pensando que a través del auto es la mejor solución. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Es una de las vanguardistas que tienen su ciclovía en uno de los ejes principales que conecta de norte a sur la ciudad, la ciclovía emergente de Insurgentes, me refiero, y ya está en un proceso de, ya ni siquiera de implemento o no implemento infraestructura emergente, es la vuelvo permanente. ¿Cómo la vuelvo permanente? ¿No? ¿Cómo saco recursos para ello? En el mismo caso está León, Guanajuato, una de las ciudades pioneras en materia de movilidad. Recordemos que fue la primera que implementa su corredor de transporte exclusivo, el Optibús, y también un bulevar vía primaria con transporte público de calidad que sufre de esta problemática de percepción de riesgo. ¿Cómo le hago para que los usuarios del Optibús no se me vayan al auto? Pues les ofrezco una opción alternativa que es la bicicleta, y colocan una infraestructura emergente en esta vialidad primaria con un éxito rotundo, porque además León le ha apostado mucho a implementar ciclovías en camellón, donde no estorba el ciclista, ¿no? Por donde creo que va a funcionar, en lugar de dedicarle un espacio sobre el arroyo vial, líneas directas. Entonces, ¿qué pasó en León? Que la vía primaria se comenzó a llenar de ciclistas, porque tiene un gran número de viajes ciclistas, pero de obreros, de gente que le daba la vuelta, que se desviaba, ¿no? Y ahora te dicen, no, es que esta me lleva directo a la fábrica. ¿Por qué voy a darle la vuelta por periféricos si esta vialidad me lleva de manera segura, de manera cómoda, de manera directa? Entonces, ellos también están discutiendo ya cómo conseguir recursos para hacerla permanente. Después tenemos otras ciudades como Puebla,
que está implementando una gran cantidad de infraestructura emergente, más que cualquier otra administración que hayan tenido municipalmente. Y también está en esta discusión de cómo volverla ya permanente. Ayer la alcaldesa lo anunció. Creo que son más de 30 kilómetros que se quieren convertir en infraestructura de emergente a permanente. Guadalajara, Zapopan, San Pedro Garza García, Nuevo León, también ya implementaron infraestructura emergente. Y están en proceso Playa del Carmen, Torreón, Oaxaca y San Luis Potosí, que yo tengo mapeadas, o que al menos se han acercado a la federación a intercambiar información técnica y que nos ayudemos un sector al otro haciendo equipo para que esto se haga realidad, ¿no? Entonces, esa es en cuanto a infraestructura ciclista emergente, y hay otras que ya le están metiendo no solo al tema ciclista, también a ampliación de áreas peatonales, centros históricos, hacer supermanzanas o zonas de tránsito exclusivo sin vehículos motorizados, o darle prioridad al mismo transporte público con carriles exclusivos para que los viajes sean más rápidos y el tiempo de exposición al COVID sea menor. Bien, ahora, ahorita mencionabas esto de los espacios. En Jalapa tenemos también particularmente un histórico abuso, ya mencionaba Juan Vergel, un histórico abuso del espacio público. Y como venimos de gobiernos, que hay que decirlo, no hay que negarlo, en donde cada quien hacía lo que quería, y el esquema de corrupción y el esquema de falta de valores, ¿cómo enfrentamos esto aquí en Jalapa, Juan, particularmente? ¿Cuáles son los retos que se tienen en torno al espacio público, sí, de la ciclovía, que ya lo comentamos, pero también para el peatón? Me parece que una de las partes más relevantes a vencer es ese tema cultural, porque todavía enfrentamos opiniones, a pesar de que son décadas de inversión, de recurso y de gasto público para fortalecer pues, las vías de acceso para vehículos. Y todavía llama la atención que el gobierno municipal destine un fondo para garantizar el paso la circulación en bicicletas. Es realmente contradictorio. Décadas de inversión, de gasto, porque efectivamente es un gasto y que ha traído consecuencias de diverso tipo, principalmente económicas, ya no solo las consecuencias al entorno ambiental, que eso es de la parte más negativa. Ahora, lo que tenemos en puerta junto al tema cultural, pues es motivar también que la población encuentre garantías, encuentre seguridad y mostrar la utilidad social de una inversión de este tipo. Particularmente lo mencionabas, no solo es fines recreativos, es también el traslado de una gran cantidad de mano de obra que no cuenta con los recursos para tener un vehículo automotor y que se ve beneficiada también, es decir, trae consecuencias positivas en términos sociales, y seguramente traerá, en el caso de esta iniciativa, que toca o se realiza sobre una avenida muy importante, que además tiene una belleza panorámica, pues diríamos, pues bastante atractiva, porque es una zona arbolada. Traerá consecuencias en el comercio, otro tipo de comercio. También tendrá que haber una mutación en cuanto a los giros comerciales, porque dicho sea de paso, el caso de Ruiz Cortines, que es la avenida en el caso jalapeño, donde se piensa instalar o empezar esta construcción de la ciclovía, tendrá también, o como ha venido ocurriendo, pues un tipo de comercio, un tipo de servicio que también está trayendo otras consecuencias hasta este momento, porque digo, la situación de acumular talleres mecánicos, de acumular vehículos por semanas ahí, pues también estaban generando situaciones de inseguridad que se pueden modificar a partir de un uso adecuado, de un uso racional de la vía pública y sobre todo un uso diferente, motivante incluso ahora sí, no solo para actividades comerciales de otro tipo, sino también para disminuir el uso del automóvil. Y para no hablar de números, de estadísticas, Mariana, porque creo que efectivamente hay muchas estadísticas negativas,
a ver si pudiéramos tener como un panorama de las estadísticas positivas, o no de las estadísticas, sino de las experiencias positivas en las que determinadas ciudades, por ejemplo, no aceptaban o se resistían de alguna manera a las ciclovías y a peatonalizar espacios públicos que habían sido o que se habían apropiado los vehículos. ¿Cuáles son los casos en donde ha funcionado y qué fenómeno social ha sucedido para eso? Porque pues vivimos también en una sociedad o en sociedades con imaginarios aspiracionales en los que si no tenemos un coche, si no nos trasladamos como, digamos, como el estrato social que nos vende en los medios de comunicación, cuál es el modelo de vida de éxito, del bienestar, etcétera. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuáles son las experiencias que se tienen, las exitosas que tenemos en México? Sí, creo que podemos aprender de las ciudades que ya van más avanzadas y que nos han demostrado que estos cambios, como lo comentas, traen un efecto positivo. Justo con lo que acabas de comentar, Juan, yo pienso que si pensamos solamente en infraestructura, en tránsito, entonces nunca vamos a resolver nuestros problemas de movilidad, ¿no? Pero si pensamos en esa infraestructura, en los usos de suelo que estamos aprobando alrededor de esa infraestructura, en el arbolado urbano, en la iluminación, entonces poco a poco estas capas van generando calles, entornos, zonas mucho más seguras, mucho más habitables. Entonces de esa manera tenemos más ojos en la calle, hay más gente cuidándose entre sí y no hay todo el espacio dedicado solamente para ya sea el tránsito o el estacionamiento de vehículos, ¿no? Entonces, yo comenzaría con un primer beneficio de las ciclovías, sean emergentes o sean permanentes, es que son de fácil implementación y de bajo costo, comparados con otro tipo de proyectos como las grandes infraestructuras grises que tanto daño le han hecho a nuestras ciudades, un distribuidor vial, un segundo piso, un paso a desnivel. Entonces, apostar por este tipo de soluciones es costo-beneficio mucho más efectivo. Después, en el marco de la contingencia sanitaria, pues coadyuvan al distanciamiento social, bueno, no social, físico, perdón, en el espacio público, ¿no? Entonces, nos ayudan a que esa percepción de riesgo se mitigue y entonces si te da miedo contagiarte en transporte público, si tu autoridad no está haciendo las acciones necesarias para que el transporte público sea un lugar seguro para trasladarte, entonces vete a la bici, no te vayas a la moto porque además corres peligro de morir, es uno de los modos más peligrosos en las ciudades, o al auto, porque entonces estás incrementando el problema y si no te mueres de COVID, te vas a morir de una enfermedad cardiovascular, de una enfermedad de sedentarismo u otras tantas cuestiones, ¿no? Después pensaría en el cambio climático, ¿no? O sea, cada kilómetro de ciclovía evita aproximadamente la emisión de 200 gramos de CO2. Entonces, también hacernos conscientes de que todo está conectado y que después de la ola del COVID viene la ola del cambio climático, pues nos va a ayudar a sumarnos a la solución y a no seguir siendo parte del problema. Después, pues hay un incremento de la salud pública al utilizar más ciclovías, ¿no? Es un modo de transporte activo, es un modo de transporte saludable y justo nos hace estar mucho más en contacto con nosotros y con nuestro entorno y de esa manera incrementar nuestros índices de salud. En cuanto a ordenamiento territorial, la bici nos ayuda a que poco a poco vayamos cambiando normativas y que tengamos una ciudad con usos de suelo mucho más a escala humana, a mucho más escala vivible, ¿no? Y quizá terminaría con esto de una red de ciclovías adecuada va a hacer que más personas usen la bicicleta como modo de transporte. Entonces, no quedarnos con una ciclovía, sino pensar que toda la infraestructura vial tiene que ser ciclo incluyente, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque es un complemento para zonas en las que el transporte público quizá mueve a más gente, pero en otras sí se necesita carriles compartidos o zonas de tránsito mixto en donde no necesitas confinar a la bicicleta. Y todos estos beneficios nos los han demostrado internacionalmente ciudades que ya van más avanzadas que nosotros, como el caso del Reino de los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, y luego decimos, uy, no, pues ellos están bien alejados de mí.
idiosincrasia, ¿no? Pero podemos ver el caso de Sevilla, que con todo y calor, con todo y humedad del río Guadalquivir, logró incrementar sus viajes en más del 100% en menos de una administración, porque le apostó a la eficiencia de la bicicleta y dijo, infraestructura ciclista, sistema de bici pública y otras cuestiones que nos hacen pensar que no estamos tan alejados y que además venimos de pueblos bicicleteros, nuestra cultura está acostumbrada a usar la bicicleta, así que más bien le hemos dado la espalda a eso, ¿no? Este pensamiento de que, pues allá es Europa, nos ha alejado mucho de pensar en este tipo de soluciones. Y acá en las ciudades mexicanas, pues está el ranking Ciclociudades que cada año emite ITDP y premia a las ciudades que van teniendo cada vez más avances. Y aunque hace falta extender las redes de transporte en bicicleta, muestran resultados muy tangibles en este ranking que les comento y que en las zonas de las ciudades en donde se ha implementado, ya todo este listado que les comento se ve reflejado en la calle. Bien, Juan, una idea más en el sentido de lo que implica, digamos, el reto para Jalapa, antes de despedirnos, el reto para Jalapa, con todos estos problemas y con todos los retos que implica, hacia dónde tenemos que seguir como gobierno local, los cambios, y ahorita lo mencionaba Mariana, los cambios a veces generan cierta resistencia y rechazos de decir, sí, pero en otros lugares es diferente que en Jalapa. ¿Es diferente que en Jalapa en realidad o estamos en un problema global desde lo local? No, formamos parte de esa dinámica de construcción y de apropiación de las ciudades, del espacio público. Repetimos en mucho esos modelos, esos patrones que son excluyentes. Y me parece que ese es el gran reto, mostrarle a la ciudadanía, mostrarle a la población en su conjunto, que esta iniciativa contribuye fundamentalmente a generar la inclusión social, que no es excluyente, que si bien hay otros modelos de crecimiento y de apropiación de espacios públicos, esos han traído consecuencias en su gran mayoría, en algunos casos negativas, y en otras pues son modelos agotados, que ya no es posible sostener y que es necesario incursionar. Este caso de la ciclovía es una oportunidad que tenemos para mostrar que trae otro tipo de consecuencias. Si a alguien le interesa el tema comercial en esta avenida, seguramente también la podrá realizar bajo otras condiciones, pero asociado incluso, me parece, a un cambio también en la manera de establecer, me refiero al comercio, pero puede ser a otro tipo de actividades, porque generalmente esto detona también actividades económicas y que pueden ser también redituables para la población asentada en este transcurso de la ciclovía o incluso para inversionistas que pueden generar otro tipo de actividades. Me parece que lo relevante de esto es que genera condiciones de inclusión social. Esa es la parte fundamental. Bien, pues les agradezco mucho. Mariana, no nos podemos despedir sin comprometerte a que en algún otro momento podamos platicar y también saber si en alguna ocasión vas a estar por acá, porque sería también interesante tener tu participación como directora de vinculación de metropolitana de la SEDATU. Podremos incluso establecer compromisos en el sentido de que nos sigan asesorando y que nos sigan apoyando. Ha habido una vinculación, digamos, permanente en estos últimos meses principalmente. Y bueno, agradecemos muchísimo digamos, ¿en qué nos puede apoyar más SEDATU al caso de Jalapa para despedirnos? Con todo gusto, David, Juan, cuando nos inviten, ahí estamos. Ya hemos estado asesorando a estos gobiernos que enlisté al inicio de la conversación. Entonces, si Jalapa se quiere sumar a la asesoría técnica, yo sé que en diseño quizá ya no necesitan mucha ayuda, porque pues ya son expertos en miles de manuales. El manual de calles lo hemos platicado muchas veces con ustedes. Entonces, creo que en lineamientos técnicos ya vamos bien, pero podemos sumar desde la federación con otro tipo de herramientas que tienen que ver mucho con comunicación, con facilitación, con consenso con estos actores, ¿no? Es muy necesario que sepamos que si queremos evolucionar en esta política de movilidad, no solo hay que pensar
en la pintura o en el confinamiento o en el cemento, en el concreto hidráulico, ¿no? También hay que pensar en cómo convencemos a la gente con especialistas en temas sociales de que esto también les está afectando a ellos, ¿no? Porque no es un tema de los que se mueven en bici o ellos, es de todos. Entonces, creo que la pandemia nos ha obligado a modificar una buena parte de las prácticas, de los protocolos que usamos en casa, en el espacio público, y eso incluye a la movilidad. Entonces, si queremos que la nueva normalidad sea realmente nueva, hay que priorizar no solo la protección de la salud, sino hábitos que nos lleven más a una vida 4S, mediante la reducción del contagio, pero también para reducir otro de los factores que he hablado, ¿no? Entonces, hay que pensar que las ciudades son el hogar de todas las personas, que debemos de servirnos a todos sin distinción de clase social, de vehículo, de oficio, de actividad económica, y de esa manera todos nos veremos beneficiados a que esta reactivación económica sea más justa, sin exclusiones, y para una convivencia mucho más pacífica si queremos sobrevivir todas las crisis que ya llevamos. Entonces, yo pensaría que hay que trabajar más, hay que hacerlo en equipo, hay que involucrar a todos los sectores y a todos los actores que estén dispuestos a tener esta nueva normalidad 4S y cuenten con la federación para hacer equipo. Muchísimas gracias, Mariana. Juan, últimas palabras para despedirnos. Pues primero que nada, agradecer, Mariana, la oportunidad que nos das de conocer tus puntos de vista y por supuesto que retomaremos la invitación y estaremos en comunicación para asesorarnos y para seguir mostrando otras iniciativas que traigan consecuencias positivas en términos de movilidad y sobre todo en términos de inclusión social, que ese es el gran reto de este gobierno. Gracias. Bien, pues muchas gracias y al público les agradecemos, esperemos que nos sigan. El día de mañana también vamos a tener otro programa, va a estar Arely Carrión y va a estar también el ingeniero Angón, Sergio Angón de ONU Medio Ambiente México, así que vamos a seguir trabajando y platicando sobre esto. Les agradezco muchísimo en Debate Capital, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a los dos invitados y buenas tardes.